Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con física y química y concretamente con disoluciones. Vamos a hacer este ejercicio. Dice calcular la molaridad y la molalidad de una disolución acuosa de ácido sulfúrico, H2SO4, de densidad 1,198 gramos por mililitro, que contiene un 27% en peso de ácido sulfúrico. Bueno, para poder resolver este problema necesitáis controlar algunas fórmulas que vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Vamos a ir resolviendo el problema paso a paso. Nos pide que calculemos la molaridad y la molalidad. Entonces, vamos a empezar calculando la molaridad. Después nos iremos a la molalidad. Tenemos que conocer, lógicamente, la fórmula de la molaridad, que es esta de aquí. La molaridad de una disolución se calcula como el número de moles de soluto dividido entre el volumen que tengamos en litros de la disolución. Entonces, en este caso es muy sencillo, ¿vale? Identificamos soluto y disolvente. Nuestro soluto va a ser el ácido sulfúrico y nuestro disolvente va a ser el agua, porque nos dice el enunciado del problema que tenemos una disolución acuosa de ácido sulfúrico. Por lo tanto, aquí no hay duda, ¿vale? Yo me voy a la fórmula de la molaridad y el número de moles de soluto voy a tener que calcularlo porque no lo tengo. Y el volumen en litros en la disolución no lo tengo porque el enunciado no me lo da. Pero el volumen en litros de la disolución es sencillo porque yo puedo suponer la cantidad que yo quiera. Y para no complicarme, voy a suponer que tengo 1 litro de disolución, ¿vale? Entonces, este dato del volumen lo tenemos ya arreglado. ¿Qué nos falta? Nos falta el número de moles del soluto, que lo tenemos que calcular. ¿Cómo calculamos el número de moles de soluto? Nuestro soluto recordamos que es el ácido sulfúrico. Bueno, aplicamos esta fórmula de aquí, ¿vale? El número de moles de una sustancia es igual a la masa en gramos dividido entre el peso molecular. Estamos intentando calcular, repito para que no os perdáis, el número de moles de ácido sulfúrico, ¿de acuerdo? Para poder sustituir aquí en esta fórmula. El peso molecular del ácido sulfúrico es sencillo. Yo me voy a una tabla periódica, me dan aquí la fórmula del ácido sulfúrico y entonces consulto en la tabla periódica cuánto pesa un átomo de hidrógeno, pesa 1, una unidad de masa atómica, cuánto pesa un átomo de azufre, que tiene un peso de 32, y cuánto pesa un átomo de oxígeno. Y luego simplemente calculamos el peso molecular. Entiendo que esto sabéis hacerlo, pero por si las moscas nos paramos un poquillo. Como la fórmula del ácido sulfúrico es H2SO4, tenemos 2 átomos de hidrógeno, entonces, y cada átomo de hidrógeno pesa una unidad de masa atómica, por lo tanto sería 2 por 1. Tenemos un átomo de azufre que pesa 32, pues ponemos el 32. Y tenemos que los átomos de oxígeno pesan cada átomo 16 unidades de masa atómica, 16 daltons, y tenemos 4, por lo tanto sería 4 por 16. Hacemos esta cuenta y nos da 98, así que el peso molecular del ácido sulfúrico, que es el dato que vamos a poner aquí, sería 98. 98 daltons, 98 unidades de masa atómica o 98 gramos mol. Es lo mismo todo, ¿vale? ¿Qué nos falta? Nos falta para poder poner aquí arriba los gramos del soluto. No me los da el problema, al menos no directamente, y voy a tener que calcularlos también. Fijaros que para aplicar esta fórmula de la molaridad, el primer problema es que no hay moles de soluto. Me voy a la fórmula de los moles. Y en la fórmula de los moles no tengo los gramos, entonces tengo que calcular los gramos. Y vamos saltando de unas fórmulas a otras. Al final del problema os pondré un guión con todos estos pasos por si alguien se pierde. Bueno. ¿Cómo calculamos los gramos de soluto? En este caso nuestro soluto es el ácido sulfúrico. Fijaos que el problema nos dice que nuestra disolución tiene un 27% en peso de ácido sulfúrico. Por lo tanto, nos podemos coger esta fórmula que tenéis aquí es la fórmula de la concentración de una disolución expresada en tanto por ciento en masa. Y eso, si recordáis, era la masa del soluto en gramos dividido entre la masa de la disolución en gramos y por 100. El tanto por ciento en masa, la concentración tanto por ciento en masa, la conozco, es un 27%. Y yo lo que estoy tratando de calcular para poner aquí son los gramos de soluto, ¿vale? Es esto de aquí. La masa de la disolución, ¿qué es lo que pasa? Que yo no tengo el dato directamente, pero el problema me da la densidad. Me dice que tengo una densidad de 1,198 gramos por mililitro. Como yo estoy suponiendo que tengo 1 litro de disolución, ¿vale? Si la densidad es 1,198 gramos por cada mililitro, si en 1 mililitro hay 1,198 gramos, en 1000 mililitros, que es 1 litro, multiplicamos por 1000 esta cifra y tenemos los gramos.
Y en un litro lo que vamos a tener son 1198 gramos. Este cálculo es muy sencillo, es simplemente una regla de 3. ¿Vale? Si hubiésemos supuesto alguna otra cantidad, pues habría que multiplicar, pues si supongo 2 litros por 2, si supongo 3 litros por 3, pero aquí no es necesario complicarse, supongo 1 litro y eso me facilita los cálculos, ¿vale? Entonces, en esta fórmula de aquí, que estamos intentando averiguar los gramos de soluto para poner aquí arriba, conozco esto de aquí, el 100 es 100, ya puedo hacer el cálculo, ¿vale? Despejo la masa del soluto. La masa del soluto se despeja de la siguiente manera. La masa del soluto sería igual a el tanto por ciento en masa, que ya está en el otro miembro. La masa de la disolución está dividiendo, pasa multiplicando. Y el 100 que está multiplicando pasa dividiendo. Y me queda esto de aquí. ¿Vale? Sustituyo los datos y hago las operaciones. Me va a dar 323,43 gramos de sulfúrico. Lo que estoy calculando aquí son los gramos de sulfúrico. ¿Y para qué estaba? A ver, no os perdáis, quiero decir, ¿para qué estábamos calculando los gramos de ácido sulfúrico? Para poder poner aquí en esta fórmula. Entonces ahora tengo que volver aquí a esta fórmula del número de moles es los gramos dividido entre el peso molecular y pongo los datos, ¿vale? Entonces volvemos a esta fórmula de aquí y el número de moles de ácido sulfúrico son los gramos de ácido sulfúrico que los acabo de calcular usando esta fórmula de aquí, 323,46 gramos, dividido entre el peso molecular del ácido sulfúrico, que lo he calculado aquí consultando la tabla periódica. Y esto me va a dar, esta operación, 3,3 moles. Entonces, tenemos 3,3 moles de sulfúrico en 1 litro de disolución. Y fijaos que esto ya nos da directamente la molaridad de la disolución, porque decimos que la molaridad se calcula como el número de moles de soluto entre el volumen en litros de la disolución. Si tengo 3,3 moles de sulfúrico, como estoy suponiendo 1 litro, 3,3 entre 1 es 3,3 y por lo tanto la concentración molar de la disolución es 3,3 molar, 3,3 moles de ácido sulfúrico por cada litro de disolución. Y con esto tenemos resuelto la molaridad. Pero el problema nos pide que calculemos la molalidad también, que es parecida pero un poquito diferente. Ahora os pongo la fórmula. Bueno, vamos a hacer aquí la parte que falta. Como ya tenemos la molaridad, nos vamos a la molalidad. Y la fórmula de la molalidad es esta de aquí. Es parecida a la de la molaridad, pero arriba tenemos también el número de moles de soluto, pero abajo, en vez de tener el volumen en litros de la disolución, lo que tenemos es los kilogramos de disolvente. Nuestro disolvente, recordemos que es el agua, ¿vale? Entonces, para poder hacer este cálculo, el número de moles de soluto los tengo, porque los he calculado con esta fórmula, ¿vale? Decimos que hay 3,3 moles de sulfúrico y estoy suponiendo 1 litro de disolución. Lo que me falta es calcular los kilogramos de disolvente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fijaos, volvemos de nuevo al dato de la densidad. Dado que la densidad de la disolución me dicen que es 1,198 gramos por cada mililitro, en 1 litro de disolución hemos dicho que había 1198 gramos. Esto simplemente multiplicando. Si en 1 mililitro hay esto, en 1000 mililitros, que es 1 litro, multiplicamos por 1000. Al multiplicar por 1000, la coma se va 3 lugares hacia la derecha y en 1 litro de disolución, que es lo que estamos suponiendo, tenemos 1198 gramos. Hay que recordar que en una disolución, como esta que nos plantea el problema, tenemos siempre dos componentes. Tenemos un soluto y tenemos un disolvente. El peso total, todo lo que no sea soluto, va a ser disolvente. Y yo sé cuánto pesa el soluto, cuánto pesa el ácido sulfúrico, porque lo he calculado en el apartado anterior. ¿Vale? Para el litro de disolución que yo estoy suponiendo, en el apartado anterior he calculado que hay 323,43 gramos de ácido sulfúrico. Por tanto, en el resto de gramos que haya en el litro, que son el total de gramos de un litro son estos. Si 323,43 son de sulfúrico, que es el soluto, todo lo que no sea soluto va a ser disolvente. Por lo tanto, se trata simplemente de hacer una resta. Del total de gramos de la disolución, resto la cantidad 323,43, que es la cantidad de soluto, y lo que me dé son los gramos de agua, que es el disolvente. Repito que el razonamiento aquí es todo lo que no sea soluto debe ser disolvente, ¿vale? Entonces tenemos esta cantidad de gramos de agua.
Y este dato es el que tenemos que poner aquí. Pero cuidado, lo que hemos calculado aquí son gramos y yo lo que tengo que poner en la fórmula son kilogramos. Por lo tanto, hay que hacer una conversión, ¿vale? Para pasar de gramos a kilogramos, dividimos entre 1000, ¿sí? Para estos problemas tenéis que manejar bien los cambios de unidades, ¿vale? Ahora sí que ya tengo los datos para poder poner arriba. Molalidad la calculamos como el número de moles de soluto, habíamos dicho que es 3,3 moles de sulfúrico dividido entre los kilogramos de disolvente, que los acabamos de calcular aquí, como os acabo de comentar. Al hacer esta cuenta nos da 3,77 y aproximando este resultado obtenemos que la molalidad, la concentración molal de la disolución es de 3,8. Y utilizamos, fijaos, para la molaridad se suele poner el número y una M mayúscula y para la molalidad se suele poner el número y una M minúscula. Y con esto tendríamos resuelto el problema. La complicación que tiene este problema es que hay que ir saltando de unas fórmulas a otras para ir obteniendo los datos que nos faltan, ¿vale? Y os dejo aquí un pequeño resumen con las cosas que hemos ido haciendo. Si tenéis algún comentario que hacer, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios. Espero que haya sido un vídeo útil. Os doy las gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos vídeos. Chao.